Hola gente, ¿cómo están? Como bien sabrán, hoy se cumplen 45 años del golpe de estado de 1976 y para variar las redes sociales se llenaron de posts sobre si el saldo de desaparecidos fue o no de 30.000 personas, si eran o no inocentes, si lo que aconteció fue una guerra o una masacre y todas las disyuntivas que ya conocemos. La idea de este video no es fijar una posición sobre cada uno de estos puntos, sobre los cuales no obstante los invitamos a indagar y formar sus propias opiniones, sino repasar un poco el desarrollo de los hechos para tener mayor claridad sobre qué sucedió realmente y en función de eso poder construir opiniones más y mejor fundamentadas. Con esa finalidad vamos a poner la lupa sobre los acontecimientos que dieron lugar al hecho. En otras palabras, vamos a intentar explicar o aunque sea comentar cuáles fueron las circunstancias que prepararon el terreno para los fatídicos años posteriores. ¿Y por qué abocarnos a relatar lo que sucedió antes del hecho en lugar de abordar lo que sucedió durante o después? Porque la historia es una sucesión de eventos interconectados donde cada uno lleva necesariamente a otro. Bien lo dice Menger en la primera línea de su Magnus Opus cuando afirma que todas las cosas se hallan sujetas a la ley de causa y efecto. Hacer buena historia es intentar comprender estas cadenas causales. Hacer mala historia es presentar los hechos como eventos aislados o inconexos, como si de un capricho del destino se trataran. Para evitar caer en ese error garrafal, necesitamos poner las cosas en contexto, siempre teniendo presente que cualquier abordaje es por definición limitado y selectivo, pero intentando ser lo más prolijos y desapasionados posible. Ahora bien, remontémonos en el tiempo juntos. Estamos en el 1 de julio de 1974, aproximadamente 2 años antes del golpe. Ese día fallece el presidente Juan Domingo Perón, a la edad de 78 años, luego de tan solo 8 meses de una presidencia por la cual luchó durante los 18 años de su exilio. La causa de su fallecimiento sería un paro cardíaco. Su sucesora sería la vicepresidente María Estela Martínez de Perón, quien a pesar de no poseer experiencia política alguna, contaba con la credencial de 13 años de casada con el difunto presidente. El fallecimiento de Perón dejó un gran vacío político en la sociedad argentina y un país a punto del estallido definitivo. Como si esto fuera poco, el peronismo se había convertido en un gran frente heterogéneo que reunía tanto a grupos de extrema izquierda que reivindicaban la lucha armada, como grupos de extrema derecha que tampoco vacilaban en emplear la violencia, pero en defensa del status quo. La inestabilidad y la división se replicaba al interior de todas las instituciones y el ejército no era la excepción. Muchos veían en la imagen de Isabel Perón una presidente débil, incapaz de contener la amenaza de un estallido social o peor aún de una revolución de corte socialista. Durante los 8 meses de su presidencia, un poco a contramano de lo que muchos militantes peronistas creen, Perón fue bien consciente de la profunda inestabilidad que lo rodeaba, y para intentar contener la situación hizo dos cosas. Por un lado, buscó por todos los medios construir una coalición nacional con representantes del empresariado, la clase trabajadora y otros sectores de la sociedad civil que le permitiera alcanzar cierto equilibrio. Tal era su entendimiento de la necesidad de aminorar la conflictividad interna que, de acuerdo al relato de Carlos Funes en su libro Perón y la Guerra Sucia, en el vuelo de regreso de Perón en el año 1972, el general le pidió a los pasajeros al ingresar a cielo argentino que en lugar de entonar la marcha peronista se entonara el himno nacional. Una linda anécdota para los tiempos que corren. Incluso muchos señalan que a pocos días de su fallecimiento, Perón tenía la intención de modificar la ley de acefalía para que en lugar de Isabel fuera Balbín, el histórico líder del radicalismo, quien lo sucediera. La intención, si en verdad existió, no prosperó. Por otro lado, Perón fue durísimo durante sus 8 meses con los grupos de extrema izquierda. Si bien durante su exilio Perón recibió a los jóvenes líderes de los grupos guerrilleros de orientación peronista, tales como Montoneros, siempre tuvo con ellos un trato ambivalente. Si bien por un lado los alentaba a emplear la violencia como una herramienta legítima de protesta, también intentaba persuadirlos para que se adecuaran a la estructura peronista. Perón sabía del potencial de estas organizaciones, de lo esenciales que eran para sembrar la inestabilidad necesaria para que las Fuerzas Armadas no tuvieran más remedio que permitirle volver, pero al mismo tiempo en el fondo era consciente de las diferencias irreconciliables que lo separaban de la cosmovisión de estos jóvenes. Esta ambivalencia, o lista y llanamente utilización política, que Perón hizo de los grupos guerrilleros, llegó a su fin incluso antes de que Perón asumiera la presidencia. El 25 de septiembre de 1973, 2 días después de las elecciones en las cuales fue elegido con el 62% de los votos y unas semanas antes de su asunción, fue asesinado
liderado por Montonero José Ignacio Rucci, su mano derecha y gran aliado dentro del universo sindical. El 19 de enero de 1974, ya con Perón en la presidencia, el Ejército Revolucionario del Pueblo asaltó el regimiento de Azul y se cobró 2 vidas. Al día siguiente, Perón llamó por cadena nacional a aniquilar cuanto antes el terrorismo criminal y los denominó enemigos de la patria. Incluso puso su renuncia a disposición si la sociedad no lo acompañaba y procedió a enviar un proyecto de reforma del Código Penal para poder endurecer las penas contra el terrorismo. Ante la incredulidad de los diputados que respondían a la juventud peronista, los invitó a una reunión en Olivos junto con todos los medios de prensa y nuevamente televisó sus amenazas. 4 meses después, el 1 de mayo de 1974, la relación llegaría a un punto de no retorno el día que Perón eche a los montoneros de Plaza de Mayo, no sin antes etiquetarlos de estúpidos e imberbes. Al momento de su muerte, la relación entre Perón y los grupos guerrilleros no podía ser peor. El general había tomado partido claramente en contra suya y así lo hacía saber públicamente. Por todo ello, y esta es quizás una de las pocas conclusiones que vamos a arrojar durante el video, es a todas luces ridícula la posición de quienes intentan ver una especie de ruptura entre la política de Perón y la de Isabel. Cuando el 5 de febrero de 1975, la Presidente firma el decreto 261/75, dando origen al operativo Independencia, mediante el cual se le otorga la potestad al Ejército Nacional de proceder con el aniquilamiento de los cuadros guerrilleros del ERP que operaban en la selva tucumana, Isabel no era una carmelita descalza salida a una bailanta, incapaz de resistir a la manipulación de hombres malvados que lo utilizaban para perseguir sus oscuros fines políticos. Isabel simplemente estaba continuando con la línea de su difunto marido, y la firma de aquel decreto otorga al Comando General del Ejército, textual, la facultad de ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. A este decreto le seguirían otros 3 en octubre con alcance nacional. Y como si aquello fuera poco, José López Rega, un cabo primero de policía devenido ministro de Bienestar Social, que se ganó el corazón de la pareja presidencial durante los años del exilio, sirviéndolos como mayordomo, custodio y secretario privado, se encargó de organizar meticulosamente, incluso desde antes de la asunción del general, una fuerza parapolicial que los ayudara a complementar la represión institucional con represión parainstitucional, empleando para ello métodos muy similares a los que luego emplearía la dictadura. Lo cierto es que con los mencionados decretos en vigencia, la cúpula militar argentina tuvo no solo la autorización, sino la orden por parte del Poder Ejecutivo de ejecutar las operaciones necesarias para aniquilar el accionar subversivo. Y como ustedes imaginarán, tener una economía en funcionamiento en un contexto de cuasi guerra civil es una tarea harto compleja. En ese sentido, los ministros de Economía se sucedieron entre sí, sin que ninguno pudiera hacer demasiado para evitar la hecatombe. Con semejante panorama, cada vez era mayor el porcentaje de la sociedad civil que no veía con tan malos ojos una nueva intervención militar. Un sondeo de la consultora Aresco llevado a cabo en aquellos años mostraba que a tan solo un 14% de la sociedad le generaba rechazo a la posibilidad y a un 16% desconfianza. El restante 70% iba desde el entusiasmo hasta la indiferencia. En virtud de ese clima, el entonces general Roberto Eduardo Viola y el comandante Jorge Rafael Videla comienzan a definir el plan para el golpe. Viéndose acorralada, Isabel lleva adelante una reunión con la cúpula el 5 de enero de 1976, donde los miembros de esta se limitan a pedirle que renuncie inmediatamente. Luego de esta reunión, el gobierno no resistiría mucho más tiempo. Poco antes de la 1 de la mañana del 24 de marzo de 1976, el helicóptero que trasladaba a la presidenta Isabel Perón hacia la quinta presidencial fue desviado hacia el aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibida por el general de brigada José Rogelio Villarreal, el contraalmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio Lamidoso, quienes le comunicaron que las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del poder político y ella estaba siendo formalmente destituida y detenida. Fue trasladada a Neuquén para ser recluida en la residencia El Mesidor, residencia oficial del gobernador en Villa Langostura. Pocos meses después fue trasladada al Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires, y recién sería liberada 5 años después.
A las 03:10 de la mañana fueron ocupadas todas las estaciones de televisión y radio. Se cortó la programación regular y se emitió el primer comunicado que anunciaba que el control operativo del país estaba bajo el control de la Junta Militar, recomendando seguir al pie de la letra todas las instrucciones del nuevo gobierno. Inmediatamente se decretaron el estado de sitio y la ley marcial y se estableció el patrullaje militar en todas las ciudades del país. Ese día comenzaría uno de los periodos más convulsionados de la ya convulsionada historia de nuestro país. La violencia que venía atravesando la sufrida sociedad argentina daría un nuevo salto cualitativo. Muchas de las prácticas represivas que hasta ese entonces funcionaban en un limbo entre la institucionalidad y la clandestinidad cobrarían nuevos bríos de la mano del proceso. Toda la utilización política de lo sucedido con posterioridad a los hechos es harina de otro costal. Ojalá como sociedad aprendamos a abordar los episodios más complejos de nuestra historia desde posiciones más fundamentadas y menos fanáticas, no solo para enriquecer nuestro bagaje cultural, sino incluso para ser más persuasivos. Nos vemos la próxima. Chau chau.